Bien. Bueno, vamos a ir a la última clase, que es la número 5, respecto a lo que ya habíamos mencionado, que iba a ser el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Así que yo voy a ir compartiendo algunas cosas para abarcar este tiempo respecto a este tema. No sé si después van a poder imprimir la última parte del material, que es justamente la clase número 5. Bien. Sí, acá está. Entonces, bueno, comenzar diciendo que, como ya lo había mencionado anteriormente, este vendría a ser, yo creo que, uno de nuestros más sólidos argumentos respecto a nuestra fe cristiana, ¿no? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dijo y lo vimos el otro día en la carta de 1 Corintios capítulo 15, ¿no es cierto? En donde Pablo dice que si realmente Jesucristo no resucitó, entonces primeramente nuestra predicación es vana, ¿no es cierto? Y también nuestra fe es vana, ¿no es cierto? Estaríamos creyendo en un Salvador o en un supuesto Salvador que está muerto, ¿no? Y también Pablo dice en ese mismo capítulo que también nosotros seríamos los más dignos de conmiseración, ¿no? Los más dignos de lástima, de pena, los más pobrecitos de este mundo, ¿no? Porque estamos confiando, creyendo, predicando sobre alguien que realmente no resucitó, ¿no? Que simplemente sigue muerto. Entonces, obviamente, hermanos, que este tema va a fortalecer mucho más nuestra fe y lo que creemos en base a nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Bien, ¿por qué creemos en un hombre muerto y que salió de la tumba? ¿No? Básicamente sería esa la pregunta, o una pregunta de parte de un escéptico sería eso, ¿no? ¿Por qué crees en un hombre que murió, que fue sepultado y salió de la tumba? O dijo salir de la tumba, ¿no? O dijeron que salió de la tumba, ¿verdad? Y comenzar como introducción el ejemplo que ya había puesto, la ilustración que había puesto el otro día. He citado mucho a este predicador, a este apologista cristiano Josh McDowell, que como ustedes sabrán la historia de él era un escéptico, era ateo, quiso demostrar el error del cristianismo, quiso dejar en ridículo, ¿no?, a los cristianos porque creían en una fábula, en una historia simplemente inventada por hombres y que no tenía confiabilidad, no era confiable, no era veraz, y que al mismo tiempo era ridículo creer en esas cosas. Entonces, más o menos esa fue la intención de Josh McDowell, de querer refutar el cristianismo, ¿no? Y se fue a estudiar a muchas universidades en Europa, precisamente, y terminó llegando con la conclusión de que el cristianismo era verdad, ¿no? Que el fundamento de la fe cristiana no solamente era verdad, sino que era razonable, ¿no? Era realmente, se podía documentar, se podía argumentar con un montón de cosas en donde los escépticos creen que realmente es una fe ciega, es una fe no pensante, ¿verdad? Y que solamente lo creemos porque es lo único que nos puede quedar creer, ¿sí? Entonces, hay 8 puntos que el estudio aborda, este material aborda, sobre la persona de Jesucristo. Bien, sobre la persona de Jesucristo. Se los voy a mencionar para que ustedes simplemente lo tengan en cuenta, después lo van a leer en detalle, y de esos 8 voy a ir mencionando algunas cosas de estos puntos. Primeramente, Jesucristo es muy importante, ¿sí? Es muy importante. No es cualquier persona, es una persona importante. Jesucristo es muy importante. Otro punto que aborda este material es que Jesús fue una persona histórica. Jesucristo fue una persona
histórica. En tercer lugar, y esto es a pesar de que hoy en día los judíos no lo reconozcan, ¿no? Pero Jesucristo es el punto central de la historia de Israel. Es el punto central de la historia de Israel. Jesucristo es el punto central de la historia de Israel. Entre paréntesis, hay una noticia que salió hace unos días atrás. Recuerda que hace una semana atrás estuvimos en la famosa Semana Santa celebrando Pascua. Usted recuerda eso, ¿verdad? Hay una noticia que salió que dice que en Israel, en estos días que ellos estaban en Pascua, dice que ellos ya ungieron al verdadero Mesías. Al verdadero Mesías. Porque ellos, como nación, rechazaron al que realmente es el auténtico Mesías, ¿no? Pero hoy, en estos días, lo ungieron al supuesto verdadero auténtico Mesías y están pronto a ya hacerlo público, ¿no? A anunciarlo a todo el mundo. Porque ellos siguen esperando al Mesías hasta estos tiempos que ya está apareciendo este nuevo o supuesto auténtico Mesías. 4. Los profetas de Israel hablaron de Jesucristo. Los profetas de Israel hablaron de Jesucristo. 5. Las afirmaciones de Jesús las afirmaciones de Jesús son corroboradas por su vida, enseñanza y milagros. Las afirmaciones de Jesús sobre su divinidad, eso no lo dije, ¿verdad? Bueno, ahí entre paréntesis arriba lo agregan, pero es las afirmaciones de Jesús sobre su divinidad, ¿sí? Eso lo pueden agregar ahí, son corroboradas por su vida, enseñanza y milagros. Bien, esa es la número 5. La número 6. La muerte y resurrección recuerde que estos son puntos principales que van a ser desarrollados en el material. La muerte y resurrección no pueden ser explicadas. Bien, número 7. Las vidas de los discípulos de Jesús, las vidas de los discípulos de Jesús y el mundo cambiaron dramáticamente después de su vida. La vida de los discípulos
de Jesús, por supuesto, los discípulos de Jesús y el mundo cambiaron dramáticamente después de su vida. ¿Ah? Después de su vida, sí. Y número 8, Jesús ha cambiado vidas a lo largo de la historia. Jesús ha cambiado vidas a lo largo de la historia y todavía lo sigue haciendo. Bueno, aquí estamos viendo o estamos por ver rápidamente algunos argumentos, primeramente sobre la persona de Jesucristo. Bien, sobre la persona de Jesucristo, si bien el tema de esta clase es la resurrección puntualmente, pero primeramente hablemos un poquito sobre la persona de Jesucristo. Bien, el punto número 2 dice que Jesús fue una persona histórica, ¿verdad? No es una ficción, no es un mito, no es una leyenda, sino que es una persona realmente histórica, que vivió en la humanidad. Bien, bueno, hay hay varias películas, ¿no es cierto?, que se han hecho acerca de Jesús y que están, o que estuvieron en algún momento en el cine, ¿verdad?, y que se han hecho famosas a lo largo del mundo, ¿no? Y todos los que en este caso han producido estas películas, coinciden en el mismo punto, ¿no? Que Cristo realmente fue una persona histórica. Ellos no hacen una película en base a que haya sido un mito o una leyenda, ¿bien? Pero en cuanto a la historicidad de la persona de Cristo, existen aproximadamente otras 20 referencias extra bíblicas, o sea, que no están en la Biblia, ¿bien?, de la persona histórica de Jesús. O sea, existen en el mundo otras referencias que son documentos históricos, que son extra bíblicas, acerca de la persona de Jesucristo, ¿no? Entonces, si alguien quiere decir que Cristo Jesús realmente no fue una persona real, humana, un ser humano real, sino que es simplemente un mito, una invención, realmente no está considerando lo que muchos intelectuales, historiadores, filósofos en el mundo secular consideran acerca de la persona de Jesucristo. Bien, eso es simplemente querer negar lo que ya es evidente, ¿no? Cristo realmente vivió en el mundo, ¿no? Por algo tenemos, en cuanto a fechas históricas, siempre decimos antes y después de Cristo. ¿Y eso quién lo marcó? O sea, Cristo no solamente es una persona histórica, sino que es alguien que marcó la historia, ¿no es cierto? Porque desde que Cristo comenzó a existir y después murió y ascendió a los cielos, mire cómo se determina la fecha histórica de algún evento, ¿no? Cuando usted fue a la escuela, o los que fuimos a la escuela, al colegio, nos enseñaron de esa manera las fechas, ¿no? Y siempre que usted va a cualquier enciclopedia, está ¿qué cosa ahí para determinar una fecha? ¿Antes de Cristo? Después de Cristo. Y no es un dato menor, no es un dato menor. Yo le había mencionado acerca de un historiador que es contemporáneo al primer siglo, un historiador judío que se llama Flavio Josefo. Bien, si usted tiene la posibilidad de comprar un libro de él, que se vende todavía, son muy buenos porque hay muchos datos históricos muy interesantes. Entonces, en cuanto a él, quizás el relato más influyente que tenemos es el de este historiador judío que no era cristiano, simplemente era un historiador judío, bien, y que nació en el año 34 después de Cristo. Y escuche este dato, se convirtió en un fariseo a los 19 años de edad. A los 19 años de edad se convirtió en un fariseo. Y ustedes saben quién eran los fariseos, ¿no?
personas que envidiaban y odiaban completamente a Jesús. Y en el año 66 fue el comandante de las fuerzas judías en Galilea. Y así hay un montón de datos interesantes de este hombre llamado Flavio Josefo, que escribió como un historiador de aquella época. Dijo lo siguiente Flavio Josefo, y esto está registrado en los escritos de él: Cristo, el fundador del nombre, fue condenado a muerte por Poncio Pilato, procurador de Judea en el reinado de Tiberio, pero la superstición perniciosa, reprimida por un tiempo, estalló nuevamente, no solo en Judea, donde se originó el mal, sino también por la ciudad de Roma. Y termina diciendo: Jesús indudablemente fue una figura histórica o una persona histórica. Bien, entonces estamos hablando de la resurrección de Jesucristo, por lo tanto estamos hablando de algo que ocurrió realmente. ¿En dónde, hermanos? En la historia de la humanidad. No es algo que simplemente lo tenemos redactado o escrito o documentado en la Biblia, que es la palabra de Dios, sino que también la misma historia o los mismos historiadores seculares, ¿no?, afirman lo que la Biblia dice. Y vemos lo que ocurrió en las últimas, puntualmente las últimas horas, ¿no es cierto?, de el ministerio de Jesús, por llamarlo de alguna manera, después de haber sido arrestado, ¿verdad? Todo lo que pasó, todos los juicios que tuvo que enfrentar, aproximadamente fueron 6, estuvo ante 6 juzgados, por decirlo así, ¿no es cierto?, antes de que estuviera en el último por Poncio Pilato la segunda vez y fuera condenado a ser crucificado en la cruz. Bien, así que eso es innegable. Jesucristo es una persona histórica. El tercer punto dice que Jesús es el punto de la historia de Israel, el punto central de la historia de Israel. Sabemos que Dios escogió a un pueblo llamado Israel, y desde el comienzo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, ya había prometido que vendría un Salvador. Y luego llamó a Abraham de Ur de los Caldeos para que de él, ¿no es cierto?, naciera una descendencia. Y así, generación tras generación, Dios fue cumpliendo su promesa de preservar a la nación de Israel para que un día, ¿no es cierto?, naciera nuestro Salvador y Señor Jesucristo, ¿verdad? Y todo lo que conlleva eso es que vendría del linaje de David, es que sería de la tribu de Judá, es que nacería en Belén, y todas las profecías que conocemos acerca de su nacimiento, ¿no es cierto? Entonces, es Jesucristo el punto central de la historia de Israel. Todo el Antiguo Testamento está basado en una persona, Jesucristo. Cada libro del Antiguo Testamento es cristocéntrico. Tanto la ley como los profetas se centran en Jesucristo. Y ahí yo no sé si esta semana fue que mencioné el episodio cuando Jesús está camino de Emaús, se acerca a 2 discípulos que iban tristes, ¿no es cierto?, y comenzó a interpretarle las Escrituras, que en ese momento no había ningún evangelio escrito, en ese momento no había ninguna carta de Pablo escrita, solamente estaba el Antiguo Testamento. ¿Y qué comenzó a hacer Jesús? A interpretar las Escrituras acerca de él mismo, acerca de lo que ocurriría con él mismo. ¿Y por dónde comenzó? Por los profetas y por la ley, por Moisés. ¿Por qué? Porque en tercer lugar estamos afirmando que Jesús es el punto central de la historia, ¿no? Y Hebreo nos da un dato muy importante, nos dice que todos aquellos que menciona la lista, recuerda de los famosos héroes de la fe, y luego hay una lista donde dice, ¿y qué más diría? Y empieza a mencionar, ¿no? Jefté, Sansón, este otro, y la lista es interminable. Y dice que todos ellos,
aunque alcanzaron buen testimonio por la fe, dice que ellos no vieron lo prometido. Hay otro versículo en el mismo capítulo 11 de Hebreos, dice que es como que les saludaban desde lejos, pero lo creyeron igualmente. O sea, ¿en qué creyeron todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento? En que un día vendría el Salvador del mundo, el Mesías. Y aunque no lo vieron, pero sí creyeron en esa promesa. Entonces, Cristo Jesús es el punto central de la nación de Israel. Comenzando desde Génesis capítulo 3, luego con otro personaje muy importante que fue Abraham, y así la generación fue creyendo que un día vendría el Salvador. Cuarto punto dice que los profetas de Israel hablaron de Jesús. Los profetas de Israel hablaron acerca de Jesús. Bueno, profecías, hermanos, mesiánicas hay un montón. No hay tiempo para que podamos ver hoy todas esas profecías. Tenemos una de las más conocidas que es Isaías 9:6. ¿Recuerda lo que dice? Que se toma ese versículo también para la Navidad, ¿no? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿no? Profecías mesiánicas, hay un montón de profecías mesiánicas. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento, incluimos también ¿a quién? ¿A qué otro profeta hubo? Que fue el precursor de Jesús. ¿Quién fue? Juan el Bautista, que, hermanos, Juan el Bautista es un personaje importantísimo en cuanto al ministerio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, termina profetizando sobre aquel precursor que prepararía, ¿no?, el camino del Señor, el camino de Jehová, el camino del Mesías. Y no era nada más y nada menos que Juan el Bautista. Y las señales, cómo él se iba a identificar públicamente, todo eso Israel tuvo que haberlo reconocido, tuvo que haber entendido que una vez que Juan desapareciera, ¿quién iba a surgir? Jesucristo. E inmediatamente cuando Juan fue encarcelado, dice Marcos capítulo 1, e inmediatamente Jesús comenzó a anunciar el evangelio del reino de los cielos. Y es por eso que después, cuando los fariseos cuestionan la autoridad de Jesús, cuestionan con qué poder él hacía los milagros que hacía, ¿qué les respondió Jesús? Yo le voy a responder a ustedes si ustedes me responden la siguiente pregunta. El bautismo de Juan, el ministerio de Juan, la predicación de Juan, ¿con qué poder era? ¿Con qué autoridad? ¿De los cielos o de los hombres? ¿Y qué dijeron ellos? No sabemos. Porque discutían entre ellos mismos los fariseos y todos los líderes religiosos y decían, si decimos que es del hombre, el pueblo se nos va a venir encima. Porque todos consideraban a Juan el Bautista como un profeta de Dios. Y si decimos del cielo, él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Y qué terminaron diciendo? Algo inesperado, no sabemos. Que un fariseo acepte que no sabía la respuesta, realmente era porque estaban contra la espada y la pared y prefirieron quedarse como ignorantes ante esa pregunta. Y Jesús dice, entonces yo tampoco voy a decir con qué autoridad hago estos milagros y señales que hago. Era muy importante la figura de Juan el Bautista en el ministerio de Jesús. ¿Y cuál fue la predicación de Juan el Bautista? He aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, todos los profetas del Antiguo Testamento, y aquí incluimos también a Juan el Bautista, predicaron
sobre la persona de Jesucristo. Y aquí entramos mucho más podemos entrar en muchos más detalles que lo que hemos mencionado. Nacimiento, lugar, cómo iban a ser, dónde iban a ser, en cuanto a su muerte, cuándo iba a morir, en qué momento tenía que morir. Aún esos detalles fueron profetizados por todo el Antiguo Testamento y cada profecía, cada detalle fue cumplido al pie de la letra, tal cual como fue profetizado. Entonces, ¿cómo podemos explicar, ¿no?, estas cosas, estos aspectos de las profecías de Jesús, si no hay una obra o un poder sobrenatural, ¿no?, en cuanto a las profecías, en cuanto al lugar, en cuanto a cómo iban a ser o cómo iba a morir Jesucristo, esta persona que fue histórica, no es un mito, no es una leyenda? Entonces, en cuarto lugar, los profetas hablaron sobre la persona de Jesucristo. Bueno, después hay otros puntos más. Por ejemplo, el número 5 dice que las afirmaciones de Jesús sobre su divinidad son corroboradas por su vida, enseñanza y milagros. Pero ¿qué es lo que nos compete a nosotros en esta clase número 5? La resurrección de Jesucristo. Hermanos, Cristo murió y eso nadie lo puede negar. Jesucristo murió porque fue una persona histórica, porque vivió, porque fue un ser humano, aunque nosotros sabemos bíblicamente que fue 100% hombre y 100% Dios. Ahora, lo que más se refuta es en cuanto a su resurrección. Aunque existen algunas personas que ponen en duda que Él realmente murió, y eso es bastante absurdo. Pero, ¿qué podemos decir en cuanto a su resurrección? Quiero compartirle algo que le va a servir mucho. En primer lugar, recuerda nuevamente la ilustración que dimos el otro día, que es un caso real, algo que ocurrió realmente, en donde este alumno de clase de filosofía fue a preguntarle a este pastor o este apologista: ¿usted puede comprobar científicamente la resurrección de Jesucristo? Dijimos que el método científico no es apropiado, no es el adecuado para demostrar si alguien existió o no existió, ¿no es cierto? No podemos probar con el método científico si tú estuviste en la clase del miércoles aquí o no estuviste, porque eso es hacer un experimento o comprobar algo por medio de una situación controlada y que yo tenga que repetir reiteradas veces. El método que se utiliza para poder comprobar la veracidad de estos hechos es el método que se llama el método legal, que está basado en ¿qué, hermanos? En testimonios. Ahora, ¿cuál es la complicación de este método? Es la siguiente: ¿son veraces los testimonios que dieron las personas sobre aquel evento? ¿No es cierto? Esa es la complicación que puede existir. ¿Es verdad lo que dijo Pedro, Juan y todos los apóstoles? ¿Es verdad lo que dijo tal testigo sobre tal evento? La veracidad de los testimonios. Ahora, ya vimos en cuanto a la confiabilidad de las Escrituras, en donde existe una consistencia en el mensaje, en donde existe una consistencia interna, ¿no es cierto?, si estamos hablando de la persona de Jesucristo, los evangelios, ¿verdad?, en donde cada uno, si bien le da una perspectiva diferente a la persona de Cristo, pero en cuanto a sus relatos, son totalmente veraces. ¿Y por qué confiamos en eso? Porque coinciden, porque se complementan, porque realmente no existe ninguna inconsistencia o contradicción en lo que los 4 evangelistas hablan acerca de la persona de Jesucristo. ¿Qué otra cosa veíamos en cuanto a esta complicación que puede presentarse? Nosotros dijimos que alguien puede morir por una mentira. Sí, existen muchas personas que han muerto por mentira, pero creían que era la que, hermano,
que era la verdad. Ahora, estos 11 hombres, de los 12 apóstoles, 11 murieron como mártires, dando su vida, derramando su sangre, probando con sus propias vidas sus testimonios. Ahora, existe la posibilidad de que hayan creído que era una mentira, porque, hermanos, Jesús resucitó y después estuvieron 40 días antes que Jesús ascendiera a los cielos. Estuvieron con Él, comieron con Él, compartieron con Él, hablaron con Él. Y que estos 11 hombres hayan dado un falso testimonio, sabiendo que era una mentira, o sea, que salieron a inventar que estuvieron con Jesús, que lo vieron resucitado, que comieron con Él, que caminaron con Él, que siguieron escuchando sus enseñanzas. ¿Dónde vimos eso? ¿Dónde existe eso en la historia? Que 11 hombres hayan con su vida pagado el precio de probar un testimonio sabiendo que era mentira. ¿Cómo? Que tendrían que ser más de 11 personas, porque no eran tan solo los apóstoles. Exactamente. Y que a partir de esos 11 y Juan, que es el número 12, que fue desterrado en la isla de Patmos, a partir de esos 12 sigan los demás, todos los seguidores que fueron convirtiéndose al cristianismo, y que ellos mismos tuvieran que, ¿no es cierto?, dar su vida con sangre. Sí. Además, escuché una vez que alguien dijo, es más eficaz mantener una pequeña mentira en un pequeño grupo de personas Sí. que hacer una gran mentira en todo el mundo. Entonces, si la vida, enseñanza y muerte, resurrección de Sí. Jesucristo hubiera sido una gran mentira, ¿por qué hasta ahora sigue vigente? Exactamente, ¿no? Y hoy sigue el cristianismo que comenzó con un hombre que se llamó Jesús de Nazaret. Una vez le preguntaron a este apologista Josh McDowell, ¿por qué no puede refutar el cristianismo? Y él dijo, por una razón muy simple, no estoy en condiciones de poder negar un evento histórico, la resurrección de Jesús. La fe cristiana, hermanos, es una fe histórica. Está basada en un evento que nosotros llamamos la resurrección. Y mire estas consideraciones que son importantes. En primer lugar, Cristo murió porque la Biblia dice que Él expiró, entregó el Espíritu, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué hacían con los crucificados? Le cortaban, o le quebraban, mejor dicho, las piernas. ¿Para qué? Para que dejaran de agonizar y murieran lo más rápido posible. Las de Cristo no fueron necesarias, que entre paréntesis hay una profecía que dice que ningún hueso fue roto en los huesos de Jesús. Ninguno. Entonces, en Jesús no fue necesario, ¿no es cierto?, romper o quebrar esas piernas, porque ya estaba, ¿qué, hermanos? Muerto. ¿Y cómo lo comprobaron? Enterrando, ¿qué cosa? Una lanza en su costado. ¿Y qué salía? ¿Qué salía después? Ya salía solamente pura agua. ¿Y eso es un síntoma de qué? Que ya no había, ¿qué? Sangre, por lo tanto estaba muerta esa persona. Pero tomaron el cuerpo, vino José de Arimatea, luego se unió con Nicodemo, pidieron el cuerpo de Jesús a Pilato para que pudieran darle una sepultura digna, ¿no?, conforme a las costumbres judías, bañado en perfumes, en lienzos o sudarios que se llamaban finísimos, porque José de Arimatea era un hombre que tenía mucho dinero, aparte la tumba era de él, y no cualquiera tenía tumba, hermano. Había que tener mucho dinero para tener una sepultura. Pero era una tumba de roca sólida, era nueva, estaba labrada con rocas, y tenía una entrada aproximadamente de 1,20 m a 1,50 m. Toda esta mortajada, que era justamente la vestidura que se le ponía al cuerpo muerto, esas sábanas, ese sudario, pesaban aproximadamente 45 kilos. Con todo el perfume que le ponían y lo pesada que era la tela que se ponía. El cuerpo de Cristo, hermanos, fue preparado según las costumbres judías. 3.
una enorme roca fue puesta en la entrada de la tumba, que según los estudiosos, para poder cubrir todo ese espacio de 1,20 m, 1,50 m aproximadamente, se necesitaba una piedra de 1,5 toneladas a 2 toneladas. Imagínense el peso que tenía esa piedra, 1,5 a 2 toneladas. 4. Una unidad de guardias romanas o soldados romanos. Usted recuerda que tuvieron que custodiar la tumba de Jesús. Estas unidades, estas compañías estaban compuestas de 4 a 16 hombres. Y cada uno estaba preparado para proteger 2 metros cuadrados de terreno con todo un ejército atacando. Para eso estaban preparados estos hombres. No era un guardia de la empresa, no me viene ningún nombre ahora. No, hermanos, eran soldados romanos que estaban preparados para poder defender en un espacio de un terreno de 2 metros cuadrados, imagínense. Y podía ser de 4 a 16. Y estoy seguro que Poncio Pilato se aseguró, ¿no? Porque vinieron los religiosos a decirle, ¿por qué no pones una guardia y un sello ahí para que no vengan los discípulos y roben el cuerpo y después salgan diciendo que fue un milagro, resucitó a Jesús? Porque Jesús dijo que al tercer día iba a resucitar. Así que los religiosos también tenían un poquito de miedo. 5. Luego, ¿qué fue puesto? Dije, el sello romano, ¿no? ¿Qué simbolizaba ese sello? El poder y la autoridad del imperio romano. Y eso, hermanos, imponía temor, imponía realmente mucho miedo. Ahora, nosotros sabemos que Jesús resucitó, la piedra fue removida y Él salió triunfante con un cuerpo glorificado de esa tumba. Primera cosa, no estaba el sello. ¿Y qué debería haber hecho el imperio romano a aquel que se atrevía a pasar por alto su autoridad, su poder? Hermanos, yo creo que inmediatamente tendrían que haber ido a buscar al responsable de haber sacado esa piedra y ese sello, porque era haber pasado la autoridad romana. Es como que hoy tendría que haber caído el FBI, ¿no es cierto?, la CIA, todo el centro de inteligencia para ver quién fue el que se atrevió. Pero históricamente no se ve que nada hizo o que no hizo nada el Imperio Romano. Total silencio. ¿Qué pasó con esos soldados? Bueno, la piedra estaba totalmente removida del sepulcro. Hermanos, los guardias no estaban, y si uno se dormía, no mataban a uno, mataban a todos los que componían esa guardia en aquel momento. Y cuando las mujeres iban a la tumba, porque usted recuerda, hubo un grupo de mujeres que estaban al pie de la cruz, vieron cuando Jesús murió, expiró, dio su último suspiro. Y luego esas mismas mujeres vieron en qué lugar habían puesto a Jesús, en qué tumba. Y también fueron las mismas mujeres que tuvieron el privilegio de ver a Jesús. Fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado. Esas mismas mujeres. Y que cuando iban yendo a la tumba, el primer día de la semana, el día domingo, ¿qué se decían entre ellas? ¿Quién nos va a poder mover la piedra? Porque ¿a qué iban ellas? A ungir el cuerpo de Cristo, algo que ya José de Arimatea había hecho con Nicodemo. Era tal la devoción de estas mujeres que no les importaba nada, hermanos, con tal de ir a la tumba y como sea remover esa piedra y ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando llegaron, la piedra ya no estaba removida. ¿Qué explicación le podemos dar a eso, hermano? Cuando ellas ven a Jesús resucitado y van corriendo a dar las noticias
de que Jesús había resucitado, dice que salieron Pedro y Juan llegó primero a la tumba y vio, y luego Pedro también se asomó y vio. ¿Y qué había ahí, hermanos, donde se ponía el cuerpo? ¿Qué estaba? Estaba el sudario, estaban esas sábanas, esos lienzos que habían envuelto el cuerpo de Jesús. Es impresionante, hermano, todos estos detalles. ¿Y sabe qué suposiciones existen sobre esto? Dicen, las mujeres se equivocaron de tumba. Si eso fue así, entonces los hombres también se tuvieron que haber equivocado de tumba. Los judíos se tendrían que haber equivocado de tumba, los romanos se tendrían que haber equivocado de tumba. Hermano, se necesita mucha fe para creer eso. Tiene que haber una piedra en el T. Exactamente. Hay una super teoría. Jesús no murió, se desmayó, se desvaneció un poquito, perdió un poco de sangre, lo pusieron en la tumba y después se repuso y se levantó. Me encantaría ver cómo cualquiera resiste 39 latigazos, escupitazos, Exactamente. golpe, una corona de espina, una crucifixión y seguiría vivo. Bueno, pero está la teoría de la lanza, porque ya estaba más. Exactamente. No, eso ocurrió, no es teoría, eso ocurrió. Cualquier enfermero sabe que eso es síntoma de muerte, hermanos. Que salga agua de tu cuerpo y ya no hay sangre. Y aún así quieren creer que él se desvaneció y que el hecho de estar adentro de la tumba lo repuso, ¿no? Recobró fuerza y cómo movió la piedra, ¿no? Envuelto en 45 kilos de sábana, imagínense. Y después salió Jesús a conquistar el mundo. Hermanos, realmente el que no quiere creer en la resurrección de Jesucristo. Y así, hermanos, hay tantos argumentos. Y quiero mostrarle a uno más respecto a lo que decíamos recién, a que Cristo es el punto central de la historia de Israel. Y en cuanto a esto dijimos que los profetas también profetizaron sobre Jesús, ¿no? ¿Sabe por qué los discípulos no creían lo que Jesús anunciaba una y otra vez? Es necesario que el Hijo del Hombre muera, sea o padezca por los ancianos, sea sepultado y al tercer día tenga que resucitar. Jesús por lo menos les anunció 3 veces que Él tenía que morir y que al tercer día Él iba a resucitar. Y ese fue el porqué cuando Cristo murió y estaba sepultado, todos los discípulos estaban escondidos en sus propias casas. Es el porqué esos 2 discípulos que caminaban a Emaús estaban completamente devastados. Habían perdido toda esperanza, todo poder, todo lo que ellos, todo sueño que habían tenido, lo habían perdido. ¿Por qué? Porque usted recuerda la profecía mesiánica, hablaba del siervo sufriente y también hablaba de aquel que venía a reinar. Lo que ellos ignoraban y no podían comprender es que cómo el Mesías que venía a reinar tenía que morir. Y por eso les costaba creer que Cristo tenía que ir a morir en una cruz. Por eso Pedro le dice, no, Señor, tal cosa no te acontezca. Por eso que en el monte de la transfiguración, Pedro le dice a Jesús, ¿te parece que hagamos 3 enramadas? Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Claro, Pedro quería quedarse ahí, a disfrutar de la gloria misma de Jesucristo. Y Jesús le dice, no, Pedro, es necesario que yo regrese a Jerusalén. Y esa palabra regrese es la palabra éxodo.
¿Y con quién estaba hablando esto? Jesús. ¿Con quién estaba hablando ahí? Con Moisés y Elías. Y cuando Jesús hablaba de su éxodo, era porque él estaba haciendo referencia a que él tenía que volver a Jerusalén para padecer mucho, para ser crucificado y morir. Y eso no encajaba en la mente de los judíos, de los discípulos, porque ellos pensaban que ese rey, ese Mesías, venía como un rey político, venía a derrocar el imperio romano, y no como lo anunciaron, como lo anunció el ángel que dijo, y él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a morir en una cruz. Hermano. Ahora, los contextos de que ellos, ¿por qué no creen? Por ejemplo, nosotros que hemos predicado algunos tiempos, Sí, hemos creído, porque detrás de ellos está la obra o la promesa que tenían. ¿Cuál? La llegada del Espíritu Santo a nuestra vida, sí. la que nos iba a convencer de todo. Ahora, ellos, habiendo aprendido o Cristo, no estaban llenos del Espíritu Santo para que pudiera convencer directamente de las palabras del mismo Señor. No, no es ese el punto. El punto es que para nosotros es más fácil porque tenemos todo el canon, hermanos. Para nosotros es fácil encajar todo. Para ellos no, ellos tenían solamente las profecías del Antiguo Testamento. Que no era muy fácil de comprender si el etíope tuvo que pedir. Exactamente, Isaías 53, incluso hasta el día de hoy, si tú le preguntas a un judío que realmente rechaza a Jesús, te dice que es cualquier otra cosa, que se refiere a Israel, que se refiere a qué sé yo, inventan cualquier cosa, porque si ellos aceptan que Isaías 53 habla de Jesús, tienen que aceptar que Jesús ya vino. Entonces, para nosotros es mucho más fácil porque tenemos todo el panorama completo. Entonces, siguiendo con la idea de que las profecías se tenían que cumplir al pie de la letra, vemos a Jesucristo crucificado y dice que cuando era la hora sexta, hubo tinieblas, oscuridad, en plena luz del día. La hora sexta era a las 12 del mediodía, cuando el sol está en su punto máximo de elevación. Y fue en ese momento que hubo tinieblas. ¿Recuerda usted la penúltima plaga que Dios envió a Egipto? La de tinieblas, y duró 3 días. Inmediatamente después Jesús establece la Pascua. ¿Qué significa Pascua? Pasar por alto, pasar por encima. ¿Y cuántas horas duró esa tiniebla que hubo ahí cuando Cristo estaba crucificado? Que fue una tiniebla sobrenatural. 3 horas. Por eso es que a la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesucristo expiró diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo también antes: consumado es. Y Cristo murió como el verdadero Cordero Pascual, muriendo, siendo inmolado, sacrificado entre las 2 tardes, como lo dice el libro de Éxodo. El Cordero será sacrificado, inmolado entre las 2 tardes, y eso es aproximadamente a las 3 de la tarde. Y Cristo a la hora novena, a las 3 de la tarde, fue que Él expiró y murió. Todo, hermano, todo. Y así pudiéramos estar hablando detalle por detalle cómo se fue cumpliendo todas las profecías acerca de la persona de Jesucristo. Porque ahí también, ¿qué más vemos? La confiabilidad de las Escrituras. Y luego ante el pie de la cruz el centurión dice: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Un centurión, un hombre malvado, un hombre que había visto miles de muertes en su vida, pero hizo una confesión sorprendente: este era el Hijo de Dios, verdaderamente. Entonces, hermanos, realmente, como dije recién, si hay alguien que no quiere aceptar estas evidencias, estos argumentos que podríamos seguir profundizando, y son muchos más, acerca de la persona de Jesucristo, acerca de la resurrección de Jesucristo y de quién nosotros hemos puesto nuestra fe. Por eso Pablo dijo: yo sé en quién he creído, y estaba convencido en quién había puesto su fe y su confianza. Pero Pedro nos dice que tenemos que estar, ¿qué, hermanos?
preparados. Tenemos que prepararnos para poder presentar defensa de lo que nosotros creemos, de nuestra esperanza. ¿Y quién es nuestra esperanza, hermanos? Cristo Jesús. ¿Y qué conlleva la persona de Cristo? Todo lo que enseña la Biblia, su persona, su nacimiento, su muerte, su resurrección. Lo que Él dijo, lo que Él declaró: yo soy la verdad. Nadie más en esta humanidad se atrevió a decir que era la verdad. Solamente Jesucristo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y así como Pedro y Juan y todos los demás apóstoles y los que han continuado el camino de Cristo, los verdaderos y auténticos seguidores de Jesús, que con su vida han dado fe de lo que ellos creían, no solamente por experiencias personales, sino que a través de argumentos también. Lo han hecho con sus propias vidas. Ese es el ejemplo que a nosotros nos toca seguir. A no tener temor, hermanos. Como hemos dicho varias veces en esta semana, los tiempos están difíciles, hermanos. Y ahí se va a ver quiénes son los verdaderos, ¿qué, hermanos? Los verdaderos cristianos. Cuando una persona es puesta bajo fuego, se ve realmente si es un auténtico cristiano o no. Y esa prueba de fuego, hermanos, cada vez se va incrementando más y más. Y para poder argumentar tenemos que estar preparados ante estos escépticos y que rechazan las ideas de creer en un hombre que dijo ser el Hijo de Dios y que murió y que después mágicamente, como dicen ellos, resucitó. Pero nosotros estamos más que convencidos que la resurrección de Cristo es uno de los eventos más comprobables a través de toda la historia de la humanidad. O sea que podemos comprobar la resurrección de Jesús aún siquiera mencionar tanto la Biblia. Solamente con documentación histórica podemos decir realmente Cristo resucitó de los muertos. Yo sé que hay muchas cosas más que pudiéramos hablar, hermanos. El tiempo se nos acabó. Vamos a tener un receso de 5 minutos y luego volvemos para el examen y terminar con eso, ¿sí?